Muy bien, muchachos, gracias por reconectarse. Nuevamente, bienvenidos. Vamos a continuar con nuestra revisión del tema del producto de vectores. Concluimos prácticamente ya la revisión del producto vectorial de dos vectores. Ahorita lo retomamos. Antes de que se me olvide, voy a compartirles mi pantalla para ver una actividad que va a quedar respecto a lo que terminemos de ver el día de hoy. Y entonces voy a compartir mi pantalla para verla. Ahí está. Entonces, esa no es la que quiero compartir. Quiero que vean esto. Vamos a tener esta actividad, muchachos, ahí para que la realicen a partir de ya. Entonces vamos a utilizar nuevamente EducaPlus. Por ahí tenemos unos juegos en EducaPlus que es un vector de posición. Y vamos a hacer esta actividad. Es decir, vamos a ubicar vectores en algunos puntos de estos planos y vamos a cambiar de coordenadas polares a cartesianas y vamos a escribir nuestros vectores en diferentes notaciones. Ahorita es lo que vamos a continuar, bueno, es con lo que vamos a cerrar la sesión del día de hoy. Vamos a ver cómo podemos escribir un vector de una notación que ya hemos utilizado con su magnitud y su dirección en forma de un ángulo a otras notaciones que son equivalentes y que vamos a también usar en este curso. Entonces esta va a ser una de las actividades que va a quedar y además vamos a tener también, pues para que no se nos olvide, un par de ejercicios para aplicar la suma de vectores por el método analítico del triángulo. Hemos hecho ejercicios a ese respecto. Y bueno, pues ya descansamos unos días, así que vamos a dejar también, cuando menos un ejercicio de cada uno de los casos de este producto de vectores. Entonces, nada más para que lo tengamos presente, estoy mostrándoles esto. Y vamos a continuar entonces con el tema del producto de vectores. Déjenme ver mi presentación. ¿Está? Muchachos, ya para concluir con esta parte del producto vectorial de dos vectores. Ya hicimos aquí dos ejercicios, dos ejemplos. Vimos la diferencia de multiplicar en una o en otra dirección. Al final, lo que nos da es un vector con una dirección diferente, dependiendo cómo multiplicamos nuestros vectores, en qué dirección los multiplicamos. En este caso fue la fuerza por el brazo de palanca por esta dirección, digamos, en dirección contraria a las manecillas del reloj. Este primer caso, voy a poner aquí para resaltarlo. En este primer caso, multiplicamos el vector fuerza por el vector brazo de palanca en esta dirección, y por eso obtuvimos una dirección, de acuerdo con nuestra regla de la mano derecha, una dirección saliendo del plano. Y en el segundo caso, multiplicamos el vector fuerza por el brazo de palanca, pero en esta dirección. Cuando usamos nuestra regla de la mano derecha, vemos que esa dirección es entrando al plano. Pero si nosotros hacemos este símil con esta llave de tuercas, pues a lo mejor podemos fácilmente determinar la dirección de cualquier otro vector que multipliquemos en forma de cruz, como estos dos que hicimos. Simplemente hay que ver en qué dirección estamos aplicando, cuál vector contra cuál. Si estamos aplicando en dirección de apretar, en la dirección de aflojar la tuerca, con eso ya podremos saber la dirección de ese vector resultante. Muchachos, ¿alguna pregunta adicional con respecto a esto? Vamos, si no, para pasar al siguiente punto. No, Muchachos. profe, ninguna. No, profe, no hay No, duda. maestro. Ok, gracias. Vamos entonces a pasar al siguiente punto, también es bastante interesante. Y en este punto me habla de vectores unitarios. Muchachos, ¿alguien ha oído hablar de los vectores unitarios por ahí? Creo que si no han oído hablar, de menos lo hicieron en su tarea. ¿Alguien me dice por ahí qué dice que son los vectores unitarios? De su tarea 2, me parece que era. ¿Qué es un vector unitario? Por ahí, revísenlo, díganme. ¿Qué es un vector unitario? ¿Nadie lo tiene en la mano, muchachos?
Son aquellos cuyo módulo, magnitud o tamaño es igual al valor numérico 1. Ok, tamaño 1, sí. ¿Qué más? ¿Nada más eso dice? ¿Sí, algo más que diga tu definición? Los vectores unitarios son de utilidad para indicar la dirección de otros vectores no unitarios. Ok. Utilizados para indicar la dirección de otros vectores. La primera característica son de tamaño de una unidad. Por eso son unitarios, porque tienen tamaño de una unidad. Y la otra característica, esta es la primera característica, la segunda característica de estos vectores es que tienen una dirección específica y nos sirven efectivamente para representar cualquier otro vector, porque precisamente tienen esta dirección específica. Vamos a tratar de clarificar eso. Lo que más me cuesta es escribir. La dirección específica. Ok. Entonces, estos vectores unitarios se llaman unitarios porque tienen una magnitud, un módulo, un tamaño de una unidad. No tienen unidades, o sea, no tienen una unidad específica, solamente tienen un tamaño de la unidad. Y tiene una dirección específica, muchachos. Aquí tengo dibujado un diagrama tridimensional, un sistema de referencia tridimensional, donde tengo tres ejes. Un eje X, que ya conocemos siempre es un eje horizontal, un eje Y, que también hemos usado mucho, que es el eje vertical. Pero tenemos un tercer eje, que es el que me da la profundidad o el volumen de los cuerpos, que es el eje Z. Entonces, para cada uno de estos ejes, muchachos, nosotros podemos identificar un vector unitario que tiene estas características. Tiene un tamaño de una unidad y tiene una dirección específica. ¿Cuáles son estos vectores, muchachos? Vamos a verlos en este diagrama, en este plano, en este plano tridimensional, digamos. Este vector verde, muchachos, que ustedes tienen aquí, este verde que nace aquí en el origen de donde cruzan los tres ejes y va hacia la derecha sobre el eje X positivo, este se llama el vector unitario Y. Lo vamos a representar de esta manera como una Y, digamos, manuscrita, no sé cómo le llamen a esto, script, no es script, una manuscrita, y le vamos a poner un gorrito chino, es decir, un triangulito ahí arribita, y eso me va a indicar que este es un vector unitario, es el vector unitario Y. Su característica es que es unitario, o sea, tiene un tamaño de 1, pero lo más importante, también igualmente importante, es que está en la dirección positiva del eje X. Entonces, esas son sus características de este vector unitario Y. Y vamos a ver para qué nos va a servir después un poquito más adelante. Y entonces igual, si observo mi diagrama, mi sistema tridimensional, del origen hacia arriba sobre el eje Y, tengo este vector azul. Y este vector azul, representa al vector unitario que va en esa dirección. Ese vector unitario se llama el vector unitario J. Tiene una magnitud, un tamaño de una unidad. Y también, igualmente importante, siempre está en la dirección positiva del eje X. Pero en el eje Y. Al eje Y le corresponde el vector unitario J en la dirección positiva. Finalmente, muchachos, en el eje Z, que es el que me da la profundidad de los objetos, que me da el volumen, este vector rojo está dibujado del punto de origen del cruce de los tres ejes hacia afuera, digamos, hacia afuera, saliendo del plano que forman el eje X y el eje Y. Aquí tenemos un vector unitario que se llama el vector unitario K. Y en todos los casos vamos a ponerles este gorrito para indicar que son vectores unitarios. La característica de este vector unitario K es que tiene un tamaño de una unidad y tiene esta dirección específica, es decir, en la dirección positiva del eje K, así como el Y está en la dirección positiva del eje X y el J está en la dirección positiva del eje Y. Muchachos, hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda? Hemos definido los tres vectores unitarios en la dirección de cada eje. ¿No?
No, profe. No, profe. No. No, maestro. Vamos a ver entonces que en la dirección negativa de cada uno de estos ejes también hay marcados aquí unos vectores unitarios que están punteados. Por ejemplo, aquí tenemos en la dirección negativa del eje X, tenemos este vector verde punteado, que está en su punta de flecha. Y entonces aquí también hay un vector unitario asociado. De hecho, es el mismo, solamente que como está en el sentido negativo, pues vamos a decir que aquí tenemos el vector unitario menos I. De ahí me dice que está en la dirección del eje X y el signo negativo me dice que va en la dirección negativa del eje X. Recuerden que en el sistema cartesiano, hacia acá están los valores negativos del eje X y hacia acá están los valores positivos. Lo mismo ocurre en el eje Y, hacia arriba están los valores positivos, hacia abajo están los valores negativos, y en el eje Z también, hacia afuera están los valores positivos, y hacia adentro están los valores negativos. Entonces, este fue el vector menos I, está sobre el eje X, pero está en dirección negativa del eje X. ¿Cómo se llamará entonces este vector que está en dirección del eje Y, pero en la dirección negativa del eje Y, este que está punteado en color azul? Menos J. Menos J. Menos J. J, la J me dice que está en la dirección del eje X y el negativo, el signo negativo me dice que está precisamente en la dirección negativa del eje Y. Entonces, bueno, aquí podemos identificar este vector menos J. Y lo mismo ya en el vector, en el eje Z, este vector punteado en rojo está hacia adentro. ¿Cómo se llamará? Menos K. Menos K. Menos K. Y entonces ya están. Tenemos identificados los vectores los vectores unitarios I, J y K en las dos direcciones. ¿Para qué nos va a servir esto, muchachos? Pues nos va a servir porque precisamente estos vectores, al ser unitarios, vamos a poder aprovechar las propiedades de la multiplicación de un escalar con un vector para representar cualquier otro vector. Vamos a ver, vamos a aclarar eso ahorita un poquito más. Bien, tenemos aquí un vector, muchachos. Vamos a llamarle un vector 1, que es de este tamaño. Díganme cómo expreso este vector 1, que es igual. 3 unidades 3 unidades. Ajá, con una Una dirección de dirección 0 de 0 grados. grados. pues perfecto. Bien, ahora vamos, esta es una forma de representar, esta es la forma polar que ya hemos estado usando desde el inicio de este curso, toda esta parte de los vectores. Pero nosotros ahora vamos a auxiliarnos de estos vectores unitarios para representar la dirección del vector. Es decir, de estos 6 vectores que ya vemos, muchachos, ¿cuál es el que tiene la dirección de 0 grados? El vector I. Y Positivo. Entonces vamos a sustituir esta dirección de 0 grados por el vector unitario I. Y entonces podemos expresar este mismo vector 1 de esta manera, con su magnitud, que sería un escalar, las 3 unidades de este vector, multiplicados por un vector, en este caso el vector unitario I, que es el que me daría su dirección. Este vector, es decir, me daría la dirección en la dirección de 0 grados. Entonces, esta es la segunda forma de poder representar este vector, es la forma unitaria. Lo único que hice fue sustituir la dirección de 0 grados por mi vector que corresponde a esa dirección de 0 grados, que es el vector I. ¿Sale? Entonces eso fue lo que hicimos. Y aquí me queda un producto de un escalar por un vector. Sabemos lo que pasa cuando un escalar por un vector. Entonces ya tengo un vector con magnitud, dirección y sentido. Bien. Vamos a ver, vamos a dejar, por el momento vamos a dejar el vector verde en su, vamos a dejarlo pendiente. Vamos a ver el segundo vector. Algo que siempre se me olvida es trazar aquí los sistemas. Pero okay. Vamos a suponer este vector rojo, muchachos. Vamos a decir que tuviera este tamaño. Sí, vamos a decir que este es un vector 2.
¿Cómo lo represento? ¿Cuánto será igual este vector 2 en forma polar? 5 5 unidades con una dirección de 180 grados. A un ángulo de 180 grados con una dirección de 180 grados. Y ahora, muchachos, ¿cómo puedo, qué vector unitario me representa esta dirección de 180 grados? Menos I. Vector menos I. Entonces, este vector 2 lo puedo representar en forma unitaria como 5 unidades, lo que sean, dependiendo de la cantidad física que estén midiendo, por el vector unitario menos I. Y así podría ser válido, pero lo más, si yo hago esta operación, pues lo más correcto es que exprese de esta manera. El B2 es menos 5 unidades por el vector unitario I. Perdón, I es unitario, tengo que poner su gorrito arriba. Entonces, esto me dice que este vector está en la dirección del eje X y este signo negativo me dice precisamente que está en la dirección negativa del eje X. Entonces, esta es una forma alternativa de representar este vector de 5 unidades a 180 grados. Lo puedes pasar como 5 unidades multiplicado por el vector unitario, pero menos 5 unidades multiplicado por el vector unitario I. ¿Sí, muchachos? ¿Sí lo captamos eso? Sí, profe. Sí. Vale. Sí. Vamos a hacer el siguiente que está abajo, el vector azul. Vamos a suponer que tiene este tamaño. Este tamaño. Vamos a llamarle a este el vector 3. Entonces, díganme cómo expreso en forma polar este vector 3. ¿A qué es igual? 2 unidades con una unidades dirección. con una dirección de 2 unidades con 90 grados, muy bien. 90 grados, perfecto. Ahora, díganme, ¿qué ángulo le corresponde la dirección de 90 grados? ¿Qué vector unitario le corresponde la dirección de 90 grados? J. Bien, entonces lo que tienen que hacer es sustituir esta dirección de 90 grados por un vector unitario J. Y entonces escribo este vector 3 nuevamente como un vector que tiene 2 unidades multiplicado por el vector unitario J que me da precisamente la dirección de 90 grados. Como es unitario, pues al multiplicarlo por 2 unidades me va a dar 2 unidades, pero me va a dar ya la dirección del ángulo de 90 grados. Y entonces 2 unidades en dirección del vector del eje Y positivo, es decir, en la dirección del vector unitario J. Y bueno, así podríamos seguir haciendo ejemplos y ejemplos, pero vamos a ver el caso más interesante, que es este del vector verde. Este vector verde ya no está, estos eran de alguna manera más fáciles de determinar porque están sobre los ejes, tanto el eje X y el eje Y coinciden exactamente con mis vectores unitarios en los ejes, pero en este caso, muchachos, ya tenemos un vector que tiene una cierta inclinación con respecto al eje X. Ya no es un vector que coincida con el eje X. Vamos a suponer que este vector tuviera una dirección, un ángulo aquí de 30 grados. Y que tuviera una magnitud, vamos a decir, una magnitud, por ejemplo, así, vamos a hacer. Entonces, muchachos, aquí tenemos, vamos en el vector 3, vamos a tener, aquí tenemos un vector 4. Para empezar, vamos a ver que si tenemos un vector 4 de este tamaño, bueno, vamos a expresarlo en forma polar, aquí será igual. 6 una unidades. dirección de Una 30 grados. Una dirección de 30 grados. Muy bien, una dirección, un ángulo de 30 grados. Esa es la forma polar de este vector. Ya la tenemos muy bien identificada. Pero también vamos a ver que este vector, como tiene una cierta inclinación con respecto a los ejes, pues tiene prácticamente, está compuesto de otros dos vectores. Tiene dos componentes. Eso ya también lo vimos porque vimos la suma de vectores por componentes. Si yo proyecto este vector hacia los ejes, puedo determinar las componentes de este vector, las componentes rectangulares de este vector. Y entonces aquí, cuando yo proyecto este vector hacia los ejes, encuentro este vector sobre el eje X
y este otro vector sobre el eje Y. Y estos dos son componentes de este vector, es decir, en conjunto tienen el mismo vector, el mismo efecto que este vector 4 de 6 unidades a 30 grados. Esta es la componente en X, muchachos, de este vector, esta que estoy palomeando ahorita. ¿Cómo la llamo? Es parte del vector 4. ¿Se acuerda cómo nombro la componente en X de un vector? De 4X. De 4X es el mismo vector, pero es la componente en X, la indico de esta manera. Muy bien. Y acá en el eje Y, pues es lo mismo, es B4, la componente Y de este vector 4. Y estas dos componentes sumadas me van a dar el mismo efecto que este vector 4 en esta dirección de 30 grados. Pero entonces ahora, recuerden muchachos, ¿cómo calculo esta componente en X del vector 4? ¿A qué es igual esta componente en X del vector 4? ¿Cómo calculo una componente en X de un vector? Muchachos, acuérdense de la suma de vectores por componentes rectangulares, ¿lo vieron en el examen? Es el vector multiplicado por el coseno del ángulo. El vector multiplicado, en este caso el vector 4 multiplicado por el coseno del ángulo de en este caso 30 grados, que es el que forma con respecto al horizontal. ¿Cuánto vale este vector 4? 6 unidades por el coseno de 30 grados. El coseno de 30 grados va a ser 0.866, me parece. Por 60. ¿Cuánto me da entonces esta coordenada, este componente del vector 4x? Aquí es igual. A mí me dio 5.196. 5.196, ¿ok? Es 0.866 por 6, ¿no? 5.800, ¿qué me dijiste? No, 196. 196, te digo que escucho una cosa y luego escribo otra. 5.196, ¿verdad, Raúl? Sí, maestro. 5.196 unidades, lo que sea, ¿no? Igual, entonces vamos a ver cómo calculamos, muchachos, la componente en Y de este vector. O sea, cómo calculamos este B4Y, ¿a qué va a ser igual? Sería el En vector seno. 4 por seno de 30. Muy bien, el vector 4 por el seno de 30 grados, o sea, seno de 30 grados. Y si hacemos esta operación nuevamente, pues va a ser 6 unidades por el seno de 30. Y si no mal me acuerdo, el seno de 30 es 0.5. Sí, Multiplicado por 6 me va a dar 3 unidades, ¿no? sí, maestro. El 4x es igual a 3 unidades. Y hasta ya tenemos ahí los valores de las componentes, la magnitud de las componentes en X y en Y de este vector 4 de 6 unidades con un ángulo de 30 grados. Eso es lo que normalmente hacemos cuando vamos a sumar por el método de las componentes rectangulares, encontrar las componentes rectangulares. Y decíamos que eso es encontrar vectores sobre el eje X y Y, que son en conjunto, hacen el mismo efecto que el vector original. Entonces, este vector 4x y vector 4y también son vectores porque tienen dirección. Sí, muchachos, ¿cómo expreso este vector 4x? Aquí será igual como vector. Ya calculamos aquí su magnitud. La magnitud fue de 3 unidades. 3 unidades. 3 unidades. Dirección, 0 Una dirección de grados. 0 grados. con una dirección de 0 grados. Muy bien. La componente en Y como vector de 4y. Es igual. 5.196 unidades con una 5.196 dirección de 90 unidades. grados. Punto 196. Bien, está bien, gracias. 96 unidades con una dirección de 90 grados. Ok. Ahora ya las tengo escritas en forma polar. Mis componentes, muchachos, ¿cómo expreso estas mismas componentes, pero ahora en forma unitaria? Recuerden que para expresarla en forma unitaria tengo que sustituir la dirección por el vector unitario correspondiente. Maestro, Sí. tengo una duda. Bueno, no sé si... Adelante. Es que ahorita estaba viendo y vi que
En 5.196 dice que es B4X, Ajá, sí es B4X. pero lo puso en B4Y. Ah, perfecto. Ah, sí, está al revés los valores. Digo que no me deja la maldita dislexia, perdón. Muy bien, buena observación, Raúl, gracias. De nada, maestro. B4X es este de arriba, 5.196. Ahora sí, ¿no? 5.196 unidades. Con un ángulo, bien me dijeron, de 0 grados. Y aquí arriba es el de 4 unidades. 3, profe. Digo 3, digo 4 y digo 3 y escribo 4. 3 unidades con 90 grados. Ahora sí, ya corresponde, ¿no? Sí. Sí. Ok, ahora sí vamos a escribir entonces en forma unitaria. Vamos a sustituir esta dirección por el vector unitario correspondiente. ¿Cómo me queda entonces este B4Y? 3 3 unidades. unidades en multiplicado por J. I J. ¿Por qué vector, perdón? J. de J. J. Ah, muy bien, gracias. Ok, ponemos un gorrito chino para decir que es unitario. Y acá abajo este vector 4X en forma unitaria, ¿qué será igual? 5.96 en I. 196, ajá. ¿Por qué vector? I. Y Por el vector unitario I. Ya. Entonces, muchachos, en forma, este es el vector 4X expresado en forma unitaria. Aquí un poquito de forma especial. Entonces, yo veo que este vector 4 pues es la suma de estos dos vectores. Entonces, para expresar correctamente mi vector 4 en forma unitaria, lo voy a poner aquí. El vector 4 en forma unitaria va a ser la suma de las dos componentes, la componente en X, es decir, 5.196 unidades. Es importante que siempre pongamos las unidades. Por el vector unitario Y. Primero va la componente en X. Y a eso le tengo que sumar la componente en Y, que es de 3 unidades, por el vector unitario J. Y entonces, esta es la manera en que vamos a representar siempre un vector que ya no coincide con los ejes y que va a estar formado siempre por dos componentes, una componente en X y una componente en Y. Esa es la forma en que lo vamos a representar en forma unitaria, como una suma de las dos componentes. Sabemos calcular los componentes, de hecho ya lo hicimos aquí. De cualquier vector sabemos calcular sus componentes y pues simplemente vamos a sustituir su dirección por el vector unitario correspondiente. Muchachos, ¿alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? No, profe. no, maestro. Bien. Vamos a hacer nada más un punto más, que es cómo vamos a expresar estos vectores en diferente notación, que prácticamente tiene lo mismo que ver con todo esto que acabamos de hacer. Vamos a redondear esto con esta parte, que es identificar cómo es posible representar los vectores en distintas notaciones. Aquí tenemos la notación polar. Si se acuerdan, vamos a ponerla de forma generalizada. ¿Cómo representamos un vector en forma polar? Vamos a llamar un vector B en forma polar. Un vector indico con una rayita arriba. Lo represento con su magnitud, que es la misma letra. Esta es la magnitud solamente. Y con un ángulo. Generalmente voy a representar con el símbolo teta. ¿Vale? Entonces, este primer vector, muchachos, vamos a ver. Déjenme cambiar de color. Tiene esta magnitud. A ver cuánto sale. Bien, tiene esa magnitud. ¿Cómo lo expreso en forma polar? Aquí será igual, vamos a llamar que este es mi vector 1. ¿Cómo lo expreso en forma polar? Aquí será igual. 8 unidades menos La dirección de 0 grados. 0 grados. Unidades con un ángulo de 0 grados. Perfecto. Ahora, este mismo vector lo puedo representar en una forma que se llama rectangular. ¿Cómo es esa forma rectangular? Les voy a decir ahora que la forma rectangular de un vector es expresarlo, es expresarlo como un par ordenado. Un par ordenado en donde tengo la componente en X
coma, la componente en Y, como si fuera un punto en un plano, y por acá afuera tengo las unidades. Entonces, ¿cómo calculo las componentes de este vector? ¿Se acuerdan? ¿Cómo le escribiría este vector 1 en forma rectangular? Su componente en X de este vector, ¿cuánto vale? Ocho. Ajá, ¿cómo la calculo? ¿Cómo la calculaste? Sería 8 por el coseno de 0. Ok, muy bien. Entonces, así para hacerlo rápidamente, tomo el ángulo, le saco el coseno. Coseno de 0, 1. Multiplico por la magnitud, 8. Entonces ya con eso tengo la magnitud de la componente en X. Así de fácil. 8. Coma, la componente en Y, el seno de 0. 0, 0. Por 8, 0. 0. Entonces ahí tengo las dos componentes. Puedo hacerlo desglosado, puedo aquí hacer la operación, pero la forma rápida. El primero es la componente en X, saco el coseno del ángulo, multiplico por la magnitud. Coseno del ángulo, en este caso 0, 1 por 8, me va a dar 8, la primera componente en X, que es esta que estamos calculando. Saco después el seno del ángulo de 0, el seno de 0 va a ser 0, por cualquier cantidad me va a dar 0, entonces ahí ya tengo. Y por acá van a estar las unidades de este vector. Ahora, esta es la forma en que yo represento un vector en forma rectangular con un par de par ordenado, como un par de números que me representan un punto en el plano, 8,0. Pero tengo una tercera forma de representar este vector, la forma unitaria, que es, como ya lo vimos, utilizando los vectores unitarios. Entonces, y representando como una suma, voy a poner aquí arriba la forma general. La forma general de un vector en forma unitaria es representar este vector con su componente en X multiplicado por el vector unitario Y. Y a eso le tengo que sumar su componente en Y multiplicado por el vector unitario J. Me da la dirección precisamente del eje Y. A ver, así, muchachos, ¿cuál es la componente en X de este vector 1? ¿Cuánto vale? 8. 8. Se vició un poquito, ¿cuánto me dijeron? 8. 8. 8 unidades, ¿no? Aquí sí hay que poner las unidades, aquí. Y luego eso va multiplicado por el vector unitario Y. ¿Cuánto vale la componente en Y? 0. 0. Entonces ponemos 0, multiplicado por el vector unitario J. No tiene, a lo mejor no tiene sentido porque es un 0, pero bueno, para mantener el formato, y nos va a servir porque a la hora de sumar o restar, pues tenemos que tener completos nuestros términos. Entonces, así muchachos, así de fácil, así de sencillo, paso de una forma polar a una forma rectangular, y de una forma rectangular a una forma unitaria. Ya lo que lo tengo en forma rectangular, pasar a forma unitaria, pues es un juego de niños. ¿Dudas, preguntas, muchachos, comentarios? No, profe, todo No, bien. Por el momento no. Vale. Entonces voy a hacer el segundo. Voy a suponer que tengo esto rápidamente, a ver cuántos me salen aquí. Tengo aquí un vector 2. Es un vector 2. Aquí me falta una rayita. ¿Cómo expreso este vector 2 en forma unitaria? Perdón, en forma polar. ¿Qué es igual? 5 5 unidades Cinco con una unidades. dirección de 180 grados. Dirección de 180 grados, perfecto. ¿Cuánto vale su forma rectangular de este vector 2? Su componente en X. Tomo el coseno del ángulo 180. ¿Cuánto vale el coseno de 180? Menos 1. Menos 1. Más 1. Pues 1. Multiplico por 5 unidades. Menos 5. Menos 5. Menos 5. Las unidades van afuera. Menos 5, el seno de 180. 0. 0. 5, 0. 0. Y las unidades van acá afuera. Ya está mi forma rectangular. Mi forma unitaria de este vector 2. Su componente en X, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale? Menos 5. 5. Menos Aquí le 5. pongo las unidades.
y multiplico por el vector unitario I. Perfecto, le sumo el componente en X en Y, 0. 0. 0, Cero. No. ya está. Y así de fácil y así de sencillo. Vamos a hacer tercer ejercicio, este vector 3. Así nada más. ¿Cuánto vale este vector 3? ¿Cómo lo expreso en forma, este vector 3? Lo expreso en forma polar. 3 unidades con una 3 dirección de unidades, 90 correcto. grados. Bien, 3 unidades con un ángulo de 90 grados, una dirección de 90 grados. Perfecto. ¿Cómo lo expreso en forma rectangular? Componente en X. El coseno de 90. 0. 0. 0. Cero. Unidad 0. El seno de 90. Seno de 90. 1. 1 por 3 unidades, pues va 3. 3, Y arriba, afuera las unidades. ¿Cómo expreso en forma unitaria este vector B3? Su componente en X, 0. 0. 0 por Y, más su componente en Y, 3. 3. 3, multiplicado por el vector unitario J. Sale, a ver si me da tiempo a hacer la última. Vamos a suponer que este es otra vez 30 grados. Solamente tiene 2 unidades. ¿Cuánto vale mi vector 4? Forma 2 unidades. Unidades con una dirección de 30 grados. 30 grados. unidades 30 grados. Bien, muchachos. La componente en X de este vector 2, el coseno de 30 grados. 0.866. Por 2, 1.732. 1.732. 1.732. Esa es mi coordenada en mi componente en X. Mi componente en Y, el seno de 30 0.5. 0.5. por 2 me da 1, ¿no? 1. 1. Ok, ¿cómo escribo entonces mi vector 4 en... Déjenme sus participaciones en el chat, muchachos, todos los que me estuvieron ayudando. La componente del X 1.732 multiplicado por el vector unitario Y. Eso es la forma de escribirlo ya en unitario. Y le sumo la componente en Y. Las unidades. Multiplicado por el vector unitario J. Ya está, muchachos. Entonces, de esta manera es como podemos escribir los vectores en diferentes notaciones. Se está acabando la sesión, muchachos, ya para no quitarles más tiempo. Vamos a dejarla ahí. Les agradezco su asistencia. Que tengan excelente día. Ponemos los ejercicios, cualquier duda por ahí, por el chat. Muchos por el Classroom nos comunicamos. Gracias, cuídense mucho. Que tengan excelente fin de semana. Igualmente, profe. Luego, maestro. Gracias, Igual. profe. Bonita